Señal Internacional. La Organización Mundial de la Salud sostiene que el brote de la viruela del mono es inusual. Es la sauna en la que supuestamente se inició el brote de viruela del mono en Madrid, un local liberal que ha sido clausurado con un acuerdo entre las autoridades y los dueños. Los responsables políticos de la región que alberga la capital han pedido al gobierno central que apruebe la vacuna contra la enfermedad, aunque este solo ha abierto la posibilidad de utilizar el suero contra la viruela tradicional. En España hay al menos 36 casos confirmados y medio centenar de sospechosos. Una cosa muy importante, no se conoce que en la fase asintomática pues estos pacientes puedan contagiar, cosa que también lo diferencia del coronavirus, lo que hace que en principio pues la extensión de casos sin bajar el nivel de alerta pues no sea similar y no se convierta en pandemia. Dinamarca y Suiza han sido los últimos países europeos en los que se ha detectado la enfermedad. Según el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades, hay 67 casos en territorio comunitario. Los expertos se muestran confiados en frenar la transmisión. Quiero reiterar que se trata de una situación contenible y que podemos detener la transmisión de persona a persona. También queremos proteger a los trabajadores de primera línea, cualquiera que esté tomando una muestra para hacer pruebas o atender a las personas. Queremos asegurarnos de que tiene la información correcta, tiene el equipo de protección individual adecuado y queremos utilizar todas las medidas del país que están en vigor. La Organización Mundial de la Salud asegura que el brote, que principalmente se ha detectado en Europa, descontando los países en los que la enfermedad es endémica, es muy inusual. No obstante, no considera la situación preocupante. Y advierte el presidente de los Estados Unidos de una posible crisis global por el bloqueo del grano ruso. Con los cargueros de grano bloqueados por las fuerzas rusas en el Mar Negro, el riesgo de una crisis alimentaria mundial va siendo más inminente a medida que pasan los días. En semejante escenario, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recordaba en Tokio cómo lo que está pasando en Ucrania no es ya un asunto europeo, sino a todas luces global. La crisis alimentaria mundial se agrava porque Rusia bloquea a Ucrania la exportación de sus millones de toneladas de grano, insistía Biden, que añadía que mientras Rusia continúe la guerra, Estados Unidos trabajará con sus socios para ayudar a liderar una respuesta global, porque estamos ante algo que afecta a todas las partes del mundo. Según informa el diario The Times, desde Reino Unido se estaría trabajando en una coalición de voluntades que trataría de romper de aquí a unas pocas semanas el bloqueo ruso para proporcionar un corredor de protección a los barcos, desde Odessa y a través del Bósforo. Desde los campos ucranianos, mientras tanto, recuerdan que el tiempo apremia. Todavía quedan 25 millones de toneladas de grano y semillas oleaginosas aquí en Ucrania, informa este agricultor neerlandés. Eso es un tercio de la cosecha del año pasado, así que ya tenemos un enorme problema logístico. Ya es tarde, ya es demasiado tarde. La única opción para sacar el grano de Ucrania es a través de los puertos del Mar Negro. Tienen que estar abiertos. La interrupción en la cadena de suministros desde el llamado granero de Europa también provocaría escasez en África, Oriente Medio, Asia, llevando a muchos de sus países al límite, según alertan los expertos. Pero lo cierto es que el bloqueo ruso no parece cerca de terminar y el panorama es cada vez más negro. Reporta Amnistía Internacional que al menos 579 ejecuciones se llevaron a cabo en 18 países en el año 2021, una alza de un 20% con respecto al año 2020. Irán registró un récord en 4 años con cerca de 314 personas ejecutadas, una alza desde las 246 registradas en el año 2020. Arabia Saudita registró cerca de 85 personas ejecutadas y en Birmania se registraron cerca de 90 condenas ejecutadas. La organización Amnistía Internacional destacó un incremento sobre las ejecuciones relacionadas con asuntos de drogas, lo que denunció que como una violación flagrante de las leyes internacionales que solo permiten la aplicación de la pena capital por crímenes que involucren homicidio intencional. Las cifras del estudio no incluyen las sentencias y ejecuciones en China, Corea del Norte y Vietnam.
La policía iraní detuvo al alcalde y a otras autoridades de la ciudad donde ayer se derrumbó un edificio que provocó al menos 11 muertos y 32 heridos mientras sigue la búsqueda de supervivientes. La fuente indicó que en total fueron detenidas 10 personas relacionadas con la construcción del edificio Metropol que se derrumbó ayer en la ciudad sureña de Abadan. El gobernador de la provincia de Juzestán, Sadek Halilam, dijo hoy a la televisión estatal que el edificio tenía permiso para 6 plantas y en lugar de ello se construyeron 10. El político agregó que el incumplimiento de las normas y reglamentos en la construcción del edificio es la razón principal del derrumbe. Este derrumbe se produjo a mediodía de ayer cuando el edificio de oficinas que se fue levantado hace 3 años se vino abajo parcialmente por causas aún desconocidas. Hasta el momento se han contabilizado 11 muertos y 32 heridos. Por último, nos vamos a Brasil, donde destituyen al presidente de Petrobras, José Mauro Coelho, quien duró tan solo 40 días en el cargo. Eu quero agradecer. 40 días. Eso es lo que duró en el cargo el presidente de Petrobras, José Mauro Coelho, el tercero durante el mandato de Jair Bolsonaro. Sin dar las razones específicas del cese, el gobierno le agradeció su gestión, pero indicó que Brasil vive actualmente un momento desafiante debido a los efectos de la extrema volatilidad de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Coelho asumió la conducción de Petrobras el 14 de abril y aseguró que no habría cambios en su política de precios, que sigue la cotización internacional del crudo, disparada en los últimos meses por la guerra entre Rusia y Ucrania. Los 2 líderes anteriores también fueron destituidos tras críticas de Bolsonaro a las subidas en los precios de los combustibles. El mandatario, que buscará la reelección en los comicios de octubre, arremete habitualmente contra la petrolera por considerar abusivo el lucro de la empresa. Petrobras reportó una ganancia neta del equivalente a $8.600 millones entre enero y marzo de este año, unas 38 veces más que lo obtenido en el primer trimestre de 2021. José Ángel, la información nacional e internacional más importante. Yo regreso contigo al estudio central. Estimado José Luis, muchas gracias, muy amable. Buenos días.